Vale, pues muy bien. Hoy vamos a hacer un directo sobre todo respondiendo preguntas y respuestas, ¿vale? Así que si conforme nos vayamos conectando por aquí por el directo, pues tenemos alguna duda acerca de dolor lumbar, hernias discales, protusiones, cirugías, operaciones, lo que sea, vamos a ir dejándolas por aquí abajo por el chat para responderlas y así pues puedo dar mi opinión al respecto para que, bueno, pues que te ayude sobre todo a avanzar en la recuperación de tu dolor lumbar y que poquito a poco te vayas sintiendo mejor, ¿vale? Muy buenas a todos los que os estéis conectando por aquí. Martí, Edjardito, Jonito, Jordi, Jesucita, Ubaldo, Mali, bienvenidos a todos. Jorge, Carlos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos los que os estéis conectando por aquí. Hoy, como estaba comentando, si te acabas de conectar al directo y no has estado atento a lo que he dicho antes, hoy vamos a responder sobre todo algunas dudas, algunas preguntas que vayamos teniendo para así poder pues echarte una mano, poder ayudarte a que ese dolor lumbar que llevas tanto tiempo sufriendo, que para el que has probado muchos tratamientos que no te han servido de ayuda, pues pueda ir mejorando y recuperándose con el paso del tiempo, ¿vale? Así que te pediría, si tienes alguna duda, alguna pregunta, algo que quieras, pues en lo que te eche una mano, que te resuelva, que la dejes por aquí abajo por el chat, que estaré, como digo, encantado de poder resolverla, de poder echarte una mano con lo que haga falta. Mientras vamos dejando las preguntas por aquí por el chat, voy a ir respondiendo a algunas dudas bastante frecuentes que me suelen comentar las personas por aquí por Instagram, por WhatsApp, por TikTok, por redes sociales en general y que quiero compartirlas contigo para que te quede todo perfectamente claro y para que puedas empezar a mejorar, en este caso, tu dolor. Dentro de esta cuenta, sobre todo hablamos, en este caso Johnny, hablamos de dolor en la zona lumbar, ¿vale? No hablamos de dolor en el talón de Aquiles, no hablamos de esguinces, no hablamos de tendinopatías en la rodilla, no hablamos de dolores de hombro, no hablamos de cervicalgias. Esta cuenta es solo para dolor lumbar crónico, ¿vale? O dolor lumbar en este caso. Entonces, lo que vamos a ir respondiendo a lo largo del directo va a estar enfocado sobre todo en, como digo, estas preguntas que vamos teniendo. Una de las preguntas, sin lugar a dudas, más comunes y que más recibo a diario es el hecho de personas que me llegan y me dicen: oye, yo tengo una hernia discal en L4, L5, yo tengo una hernia discal en L5, S1, en L1, L2 o algo por el estilo, que para quien no lo sepa, el nombre de L4, L5, L3, L2 es simplemente la denominación a nivel de número de la vértebra que hay en la zona lumbar, ¿vale? Y te voy a poner un ejemplo súper sencillo, que para esto dame un segundito. A ver, vale. Dame un segundito que voy a coger la maqueta. A ver, que la tengo por aquí. Vale. Voy a coger la maqueta y te voy a decir exactamente con qué se relaciona esto para que te quede todo perfectamente claro, ¿vale? Así que dame un segundito. Espero que no se caiga. Vale. Creo que lo tenemos por ahí. A ver, creo que está un poquito doblado. A ver si así lo puedo dejar mejor y se ve bien. Vale, más o menos creo que lo tenemos por ahí, ¿vale? Pues con la maqueta esta vamos a explicar brevemente un poquito el tema de qué es L5, qué es S1, qué es L2, L3, para cuando nos digan que tenemos una hernia discal que más o menos sepamos exactamente a lo que se refiere. Cuando nos hagamos pues una resonancia magnética, tomografía, rayos X o lo que sea, que entendamos a la perfección qué es una hernia discal y en qué zona está ubicada, ¿vale? Entonces, imagínate no. Esto al final es una representación de las vértebras, de los huesos, de la espalda, de la columna. Entonces, en este caso, cuando por ejemplo nos sale en una resonancia magnética que tenemos una hernia, una protusión en C1, C2, C3, C4, eso quiere decir que tenemos una hernia o una protusión en los huesos, en este caso, o mejor dicho, en el disco de las vértebras cervicales, es decir, de todas las cervicales, los huesos se llaman C1, C2, C3 por la sencilla razón de que cervical es C, ¿vale? Luego tenemos las vértebras o los huesitos de la espalda media, por así decirlo, que se llama D1, D2, D3, D4, D5, que es parte dorsal de la espalda, ¿vale? Que en ese caso tenemos 12 vértebras. Y luego, por último, tenemos en la zona lumbar, en lo que es la espalda baja, ¿vale? En la espaldita baja, tenemos lo que se conoce como L1, L2, L3, L4 y L5, que es simplemente la denominación de cada una de las vértebras. Es decir, tú tienes la primera vértebra de la zona lumbar, que sería este huesecito, esta parte blanca, que sería L1, ¿vale? La de abajo es L2, luego abajo tenemos otra que es L3, luego otra un poquito más abajo, L4, y la última que es L5, que es simplemente una denominación en una escala, en un escalón, en una escalera de los huesos de la columna. Y por último tenemos la parte del sacro, ¿vale? O el coxis, que en este caso solo tenemos una vértebra, solo tenemos un hueso, por eso se denomina S1,
¿vale? Entonces, si tú, por ejemplo, tienes en este caso una hernia discal en L4, L5 o en L5, S1, quiere decir que tienes una hernia entre el hueso de la columna lumbar que se denomina L4, que es la cuarta vértebra de la zona lumbar, y L5, que es la quinta vértebra de la zona lumbar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros cuando tenemos una hernia discal, lo que se produce es esto. A ver si se ve por ahí. No sé si ves esto rojo. A ver, creo que se ve bien, que se forma como un globito, ¿vale? Un globito en esta zona, eso es una hernia discal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si el disco intervertebral, esto rojo de aquí, que está entre un hueso y otro hueso de la columna, entre una vértebra y la otra vértebra, se llama disco intervertebral, ¿vale? Acuérdate del nombre porque es importante. Disco intervertebral. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si la presión, en este caso en los huesos, en estos huesos de la espalda, es mucha, es decir, yo hago mucha fuerza aquí, lo más normal es que el disco se aplaste, ¿vale? Se aplaste. Y lo que va a pasar seguramente, si la fuerza o la presión que ejerzo es muy alta o se repite durante mucho tiempo, es que esta parte se va a ir hacia afuera. Es decir, el líquido o por así decirlo, el núcleo, la parte que está dentro de este disco intervertebral, imagínate, por ejemplo, que esto es como el típico chicle, la cosita roja está aquí, es el típico chicle que podemos comprar en cualquier supermercado, que tú cuando lo muerdes te explota en la boca como una sensación de se podría decir como una salsa, una sensación en el cuerpo, bueno, en el cuerpo, en la propia boca, que hay como un líquido que se desparrama, por así decirlo. Entonces, más o menos podría ser eso, como si fuese un chicle o un caramelo. Entonces, este chicle, este caramelo, cuando se presiona, se hace fuerza, por así decirlo, explota, entre comillas, y sale un liquidito hacia afuera. Ese liquidito es esto que estamos viendo aquí, ¿vale? Ese liquidito, cuando sale hacia afuera, es una hernia discal. Hay distintos niveles de hernias discales. Por así decirlo, la más intensa o la más grave, pero a la vez la más fácil, entre comillas, de recuperar, es, en este caso, la que sale hacia afuera e incluso presiona uno de los nervios. No sé si se verá por aquí, esta parte amarilla, esto es por así decirlo, la médula espinal, ¿vale? La médula espinal de la columna. Y desde ahí salen una serie de nervios que son, a ver si se ve, esto amarillo es un nervio, esto amarillo es otro nervio, ¿vale? Que este va hacia una pierna, por ejemplo, y este va hacia la otra pierna. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si contacta, por aquí, por así decirlo, que si contacta la hernia discal con el nervio, se produce una ciática o pinzamiento, ¿vale? Sobre todo si es el nervio ciático. Hay diferentes tipos de nervios. Si la hernia discal pinza el nervio ciático, se produce una ciática. A veces podemos tener dolor lumbar, a veces no tenemos dolor lumbar, pero lo que quiero que te quede claro con todo esto es, sobre todo, que cuando nos dicen que tengo una hernia en L4, L5, la hernia se produce aquí dentro, ¿vale? En la almohadilla, en el disco, en la almohada o en el chicle que está entre un hueso, una vértebra y otra vértebra de la columna. En ningún caso, o mejor dicho, en la mayoría de los casos, en más o menos un 95% de las personas, tener una hernia discal, como puede ser eso, no es grave. De hecho, el tener una hernia que pince aquí un nervio, si no produce adormecimiento de las piernas, si no produce incontinencia urinaria, normalmente va a reabsorberse, es decir, va a curarse o a sanarse por sí solo. ¿Por qué? Porque dentro de la columna, ¿vale? Dentro de los huesos de la columna, tenemos una serie de mecanismos, tenemos una serie de protectores. Imagínate como si fuese un vigilante de seguridad de un centro comercial o como si fuese ¿cómo decirlo? Un jefe de seguridad de una discoteca. Pues dentro del cuerpo tenemos como jefes de seguridad de, en este caso, la columna vertebral. ¿Y qué es lo que pasa? Que esos jefes de seguridad lo que van a hacer cuando aparezca esa hernia discal es hacer todo su trabajo, todo lo que esté en su mano, para que esa hernia discal, en vez de salirse hacia afuera, se meta hacia adentro, ¿vale? Y que la posición, por así decirlo, se recupere. Por ese mismo motivo, en la mayoría de las ocasiones, no tiene tanto sentido el hecho de operarse por operarse. ¿Por qué? Porque incluso las hernias discales más avanzadas, más graves, se pueden recuperar por sí solas. ¿Por qué? Porque cuando pasa esto, como te digo, tu sistema de defensas, que es el sistema inmune, el sistema inmunológico, por decirlo de algún modo, que son esos vigilantes de seguridad, lo que van a hacer es ir con las linternas o, por ejemplo, por ponerte un caso, imagínate que entran a robar en tu casa o entran a robar en cualquier sitio y corriendo viene la Policía Nacional a tu casa para defenderte o para echarte una mano, para ayudarte con esos ladrones. Pues eso sería algo parecido
parecido a lo que ocurre aquí, que llegan los ladrones, llega esa hernia discal y aparece, y corriendo viene la Policía Nacional, vienen los vigilantes de seguridad, vienen los GEOs, viene quien sea, viene el ejército, por decirlo de algún modo, y te ayudan a que esos ladrones desaparezcan, a que esa hernia discal se cure de algún modo. Por eso es importante entender que la operación, aunque en ciertos momentos muy puntuales puede estar considerada, en la mayoría de las ocasiones tenemos que dejarle a nuestro cuerpo, a nuestro sistema inmune, a nuestro sistema inmunológico, a nuestras defensas naturales, que esa misma hernia discal la reabsorban por sí misma, es decir, sin operación, sin buscar otros métodos alternativos de operación y sin nada de nada. Esto ocurre en la mayoría de los casos. Lógicamente, como en todo en la vida, hay excepciones muy particulares que sí o sí necesitan de operación, pero en la mayoría de los casos, en el 95% de los casos de personas que tenemos hernias discales o dolor en la zona lumbar, la operación es la última de las alternativas, ¿vale? La última de las alternativas, ¿vale? Pero en general no nos debemos operar. Vamos a responder algunas preguntas que teníamos por aquí. Nos comentaba Arantxa: hola, quisiera saber si has oído hablar de la resonancia magnética terapéutica. No sé a qué te refieres con resonancia magnética terapéutica, pero la resonancia magnética poco tiene de terapéutica. De hecho, normalmente suele ser todo lo contrario. Las personas que más resonancias magnéticas se hacen son las personas que menos se recuperan del dolor, que más tiempo tardan en recuperarse de un problema de columna y que realmente más tiempo pierden. Entonces, no sé a qué te refieres con resonancia magnética terapéutica, pero yo la verdad soy poco partidario de hacer más de una resonancia magnética. Soy bastante poco partidario, porque realmente no va a solucionar el problema. Y desgraciadamente muchas personas invierten su tiempo y su dinero en hacerse más y más y más y más y más resonancias magnéticas, cuando solo con una resonancia magnética ya puedes saber, entre comillas, lo que tienes en la columna y trabajar para corregirlo, que eso sería lo más importante. Pero hacerse resonancias magnéticas por hacerse más y más y más y más no tiene ningún tipo de sentido. Si te has hecho una resonancia magnética, ya está, no te hagas más resonancias magnéticas, porque da igual que salga que tienes una hernia un poco más grande, que tienes una hernia un poco más pequeña, no te tienes que centrar en eso, te tienes que centrar en lo que hemos comentado antes, te tienes que centrar en llamar a tus vigilantes de seguridad, favorecer que ese sistema inmunológico, ese sistema inmune que tenemos dentro del organismo y que nos sirve para protegernos o para ayudarnos, se mejore, se cure, por así decirlo, esté en buenas condiciones para trabajar y no, pues, operarnos, hacernos resonancias magnéticas y ese tipo de cosas. Yo tengo 5/6 lumbar y pequeña incontinencia, no sabría qué podría ser por eso, ¿qué puedo hacer? Si tienes incontinencia y si la incontinencia viene por estos problemas de columna, por estos problemas en la zona lumbar, yo te recomiendo que vayas al neurocirujano. Como hemos comentado en algunas ocasiones, neurocirujano, traumatólogo médico, y que de ahí te deriven al especialista que en este caso sea. ¿Por qué? Porque, como hemos comentado, en la inmensa mayoría de las ocasiones ir al médico, hacerse resonancias magnéticas y este tipo de cosas no tiene ningún tipo de sentido. Pero hay situaciones muy particulares, como hemos hablado antes, que puede ser el caso de tener incontinencia urinaria, de tener pérdida de la sensibilidad en las piernas, es decir, que no puedas mover las piernas y que las tengas todo el día dormidas. Esos son sensaciones o síntomas que te predisponen de alguna manera o que dan el aviso o la alerta de que quizás necesitas un médico, un neurocirujano principalmente, ¿vale? Si es que sí, si me puedes escribir privado dando tu opinión, te lo agradecería. Me tengo que ir, un saludo. No sé si habrás escuchado, Arantxa, lo que hemos comentado, pero yo no soy partidario en absoluto de resonancia magnética ni de pagar y pagar por más pruebas médicas, porque esa no es la solución a nada. Puedes estar, como yo llamo, haciendo el camino de Santiago eternamente del sistema sanitario y de la medicina sin encontrar solución a tu problema. O puedes optar por pedir ayuda a un profesional, ya sea un fisioterapeuta, un entrenador, especialista en dolor, especialista en ciática, especialista en pinzamiento, que te eche una mano, que te ayude, que te valore, que te guíe y que plantee contigo un programa específico y adaptado a tu dolor, y con eso recuperarte. Pero hacer más y más y más y más pruebas es una pérdida absoluta de tiempo, de dinero y de lo más importante en tu vida, que es la salud, ¿vale? Entonces, ¿un pinzamiento se puede curar? Por supuesto que sí. Un pinzamiento, de hecho, lo más normal, si haces las cosas bien, es que el pinzamiento se cure. Es decir, el pinzamiento no va a ser para toda la vida si tú haces lo posible y haces, pues, las pautas adecuadas para que ese pinzamiento desaparezca y se cure. Es decir, imagínate, como hemos comentado antes, que tenemos una hernia discal. Una hernia discal que produce un pinzamiento, aquí lo tenemos, no sé si vemos el globito este que aparece, es como que está presionando hacia atrás el nervio, en este caso el nervio ciático, ¿vale? Está como pinzando o presionando ese nervio.
¿Qué es lo que pasa? Que si yo lo único que hago es quitar la hernia, lo que va a pasar seguramente en el futuro, si yo quito la hernia con una operación, lo que va a pasar en el futuro es que estaré quitando ese pinzamiento, pero lo que ha provocado ese pinzamiento, es decir, lo que ha provocado que aparezca esa hernia discal y que por tanto se pince el nervio, yo no lo estaré corrigiendo. Es decir, yo estaré poniendo con la operación un parche o una tirita momentánea al dolor y al pinzamiento. ¿Qué es lo que va a pasar? Que si yo sigo haciendo las mismas conductas o sigo teniendo la misma vida sedentaria y de poco ejercicio que siempre, tarde o temprano, en un mes, en 3 meses, en 1 año, en 2 años, en 5 años, en el tiempo que sea, va a volver a aparecer otra hernia discal, seguramente con alta probabilidad, y va a volver a pinzar el nervio ciático. Entonces, por eso digo que no tiene ningún tipo de sentido operarnos por operarnos sin saber qué es lo que está provocando que tengamos ese pinzamiento aquí, esa hernia discal y ese pinzamiento en el nervio ciático. Normalmente los pinzamientos se suelen producir por alteraciones dentro de la musculatura y dentro de los huesos de la columna. Es decir, que si yo, por ejemplo, soy una persona que pasa mucho tiempo sentada, que no se mueve nada al cabo del día, que tiene un bajo nivel de masa muscular, que tiene una mala movilidad o salud de las articulaciones, todo eso va a contribuir a que esa hernia discal aparezca, a que se produzca esto, ¿vale? A que salga esa hernia discal y a que ese pinzamiento aparezca. Y con el pinzamiento, pues, dolores en la zona lumbar, dolores en las piernas, hormigueos, calambres, etcétera, etcétera. Pero claro, si lo único que haces es quitar la hernia, pero sigues teniendo un estilo de vida sedentario, sigues sin hacer ejercicio, sigues sin tener un buen nivel de masa muscular, sigues sin hacer ejercicios de movilidad articular y respiración, lo que va a pasar, seguramente, y con alta probabilidad, esto no quiere decir que en un 100% de los casos pueda aparecer. Es decir, tú te puedes operar y puede que en ningún momento de tu vida te vuelvan a aparecer esos pinzamientos, esos dolores, pero con alta probabilidad sí van a ocurrir. Puede que tú seas el caso aislado que no te pase, pero lo más seguro es que te pase, ¿vale? ¿Tienes consulta de fisio? Yo no soy fisioterapeuta, yo soy entrenador especialista en dolor lumbar crónico, ¿vale? No soy fisioterapeuta y solo trabajo de manera online. Para quien le interese, para quien esté buscando solución a su dolor lumbar crónico o a su hernia discal y necesite, pues, recuperarse ese dolor para volver a jugar con sus hijos, para volver a caminar, hacer los deportes que más te gustan, yo trabajo solamente de manera online, ¿vale? Así que, si estás interesado, escríbeme un mensaje privado por aquí arriba con la palabra dolor y estaré encantado de poder echarte una mano y ayudarte a que te recuperes. ¿Qué alimento recomiendas para hernia lumbar? Yo hago pilates y caminata. Pues a ver, algo importante es que no existen alimentos para hernia lumbar. Si el mundo fuese tan específico, realmente sería súper sencillo poder curar cualquier tipo de problemas, pero no hay como alimentos para hernia discal. Lo que hay que hacer es llevar una buena alimentación, una alimentación saludable, la de toda la vida, sin complicaciones, sin rayadas, sin quebraderos de cabeza. Una alimentación saludable basada en vegetales, fruta, verdura, sobre todo, pues, por poner casos particular, melón, sandía, piña, manzana, plátano, zanahorias, tomate, ¿qué más? Pues remolacha, lechuga, cebolla, muchísimas cosas. Típicos alimentos de frutas y verduras, ¿vale? Esos serían alimentos que sí o sí deberíamos de consumir, no para la hernia lumbar específicamente, es decir, tomarte una lechuga no va a hacer que la hernia se quite, pero tomarte lechuga, tomate, vegetales y frutas a lo largo del día, a lo largo de la semana y a lo largo de los años, lo que te va a ayudar es a que el cuerpo esté como menos inflamado y que por tanto haya muchas más probabilidades de que esa hernia mejore. Es decir, que la alimentación influye mucho en tu hernia lumbar y en tu dolor, pero tampoco hay que complicarse mucho la vida ni buscar alimentos mágicos para hernias discales porque no existen. La alimentación saludable es saludable a nivel general, no es que me tomo una lechuga y por arte de magia ya se me quita la hernia. Eso no funciona así, ¿vale? Pero la alimentación saludable te va a ayudar a desinflamar y estar como mejor de salud, en mejores condiciones para cuando pues aparezca una hernia, aparezcan dolores, etcétera, etcétera. Yo sé que esa parte lumbar se refleja en los miedos. Totalmente. De hecho, justamente hace un ratito acabo de compartir la historia de un chico que me habló hace, no sé si fue ayer o antes de ayer, que me decía que no hacía ejercicio físico porque sus médicos especialistas le habían dicho que el ejercicio era malo para la espalda, que se podía lesionar, que se podía hacer daño, que se podría dañar la columna. Era una persona que no está haciendo ejercicio y que realmente, pues eso, lo único que va a ocurrir si evitas a toda costa hacer ejercicio es precisamente tener más dolor, tener menos capacidad física, es decir, tener menos fuerza, menos movilidad en este caso, menos flexibilidad, tener mayor dificultad
dificultad para jugar con tus hijos, para agacharte al suelo a recoger las bolsas de la compra, para atarte los cordones de las zapatillas, para salir a cenar con tu pareja, para hacer planes con tus amigos, para ir a la naturaleza, para subirte al coche, para ir a trabajar, todo esto va a estar en peores condiciones si no haces ejercicio. Y además, una cosa todavía peor es que si tú no te enfrentas o te expones a eso que te da miedo, lo más normal es que cada día tengas más miedo, que cada día tengas menos percepción de seguridad y de confianza contigo mismo y que cada día pues te sientas más frágil, más débil y con incluso miedo a que la espalda se te rompa, a que la espalda se te parta, a que pues haciendo algún movimiento te puedas lesionar o te pueda doler todavía más. Y justo también he compartido el caso de una persona que hace unas 3 semanas más o menos tenía muchísimo miedo a dañarse la zona lumbar, a lesionarse. De hecho, él mismo lo comenta en el mensaje. Él ponía: tengo miedo, o tenía miedo, mejor dicho, porque creía que si hacía ejercicio me iba a partir por 2 o me iba a partir por la mitad la espalda. Ha empezado a hacer ejercicio, se ha empezado a encontrar bien, no tiene miedo a día de hoy, se encuentra con más confianza, con más seguridad, vuelve a hacer una vida normal, ha tenido una semana de trabajo sin dolor, sin malestar y sin limitación. Y a día de hoy, como te comento, pues no tiene prácticamente nada de miedo y ya no piensa en que va a romperse o va a partirse su espalda. Pero claro, para eso lo que tenemos que hacer es enfrentarnos a ese miedo. ¿Cómo? Haciendo ejercicio de manera progresiva. Si evitamos el ejercicio a toda costa, lo que va a pasar es que vamos a tener más miedo, más dolor, más inseguridad y más limitación física en nuestro día a día. Es decir, que vas a tener que estar todo el día literalmente tumbado en la cama porque no vas a poder moverte para hacer nada. Y yo soy bastante tajante con ciertos aspectos, pero porque no te quiero vender la moto, ni te quiero decir una cosa cuando no es, o te quiero decir la otra. Yo te digo las cosas claras y realistas. Si no haces ejercicio físico, tu calidad de vida se va a ver frustrada y se va a ir a los suelos. Debes sí o sí hacer ejercicio físico. ¿Qué tipo de ejercicio tengo que hacer? Tienes 2 opciones. La primera es pues ver algunos de los ejercicios que comparto a diario dentro de mi perfil, y la segunda es pedir ayuda a un profesional que te guíe y te diga exactamente: oye, Fer, tienes que hacer estos ejercicios y estos otros en base a tu dolor, tu flexibilidad, tu movilidad, tu fuerza y la circunstancia en la cual te encuentres. Pedir ayuda a un profesional, a un entrenador, fisioterapeuta o médico deportivo rehabilitador es sin lugar a dudas la mejor opción que tienes a día de hoy si quieres recuperarte del dolor lumbar crónico o de la ciática o del dolor lumbar en general, ¿vale? Pero no tiene ningún tipo de sentido, como estamos comentando, hacerle caso a médicos que lo único que te dicen es que mantengas reposo, que tomes pastillas y que en este caso no hagas ejercicio o no te muevas. No tiene ni pie ni cabeza. Esa es una recomendación, como yo siempre digo, de la edad de piedra. Es una recomendación de hace tropecientos años que a día de hoy está anticuadísima y no tiene ningún tipo de sentido, ¿vale? A ver, que teníamos muchas preguntas. ¿Qué ejercicio es el más eficaz contra el pinzamiento? Lo mismo de siempre. No hay ejercicios mágicos, no hay ejercicios milagrosos, no hay ejercicios más eficaces para el pinzamiento. Depende de cada persona. Es decir, los ejercicios se deben adaptar a cada persona. Si lo que buscas es un ejercicio mágico y milagroso de internet, realmente te has equivocado de cuenta. Esta cuenta no es para regalarte ejercicios milagrosos que te curen el pinzamiento. Pide ayuda a un profesional que te haga una valoración para saber qué ejercicios se adecúan más a tus necesidades y a partir de ahí comprométete con un programa de ejercicio específico durante el tiempo suficiente. 3 meses, 6 meses, 9 meses, el tiempo que sea. Pero no por hacer un estiramiento, no por hacer un ejercicio mágico de internet, se va a quitar el pinzamiento de un momento a otro y para siempre. Eso es imposible. ¿Los bloqueos son efectivos? Pues en cuanto a los bloqueos, tenemos que entender que los bloqueos al final en la mayoría de las ocasiones son un pinchacito que se pone, una infiltración, por ejemplo. ¿Para qué? Para reducir la cantidad de inflamación y dolor que tenemos en una zona determinada, por ejemplo en la zona lumbar. ¿Son efectivos? Pues en la mayoría de las ocasiones o en un alto porcentaje a corto plazo sí suelen ser efectivos. Es decir, que si tú te bloqueas, te inyectas, te pinchas, te pones ozonoterapia, lo más normal es que durante la primera semana, las primeras 2 semanas, las primeras 3 semanas te encuentres bien con menos dolor. Lo que pasa que si abusamos de los bloqueos o abusamos de las infiltraciones, no vamos a estar poniendo el foco de atención en lo importante. Una cosa es un bloqueo puntual porque tienes muchísimo dolor y porque no te pueden mover, y otra cosa, desgraciadamente, y esto pasa muy a menudo, son las personas que dependen a diario o de manera constante de los bloqueos, infiltraciones, ozonoterapia, inyecciones, etcétera, etcétera. Que eso es una chapuza. Eso es una chapuza. No podemos depender de los bloqueos. Nos bloqueamos una vez y ya está. Empezamos a hacer ejercicio, empezamos a movernos, empezamos a cuidar la alimentación, los pensamientos, el estrés, el descanso. Eso es lo que te va a ayudar a que se recupere el dolor y no un bloqueo, ¿vale? Espero que más o menos se haya quedado
se haya quedado claro. Hola, yo no puedo ni andar y ya llevo 7 meses con dolor y sin vida. Escríbeme, Loren, un mensaje privado por aquí arriba con la palabra dolor para así poder echarte una mano, poder ayudarte a ir mejorando ese dolor y poder pues, conocer un poquito más en detalle tu caso. Que en una situación un poquito complicada como puede ser la tuya, es difícil poder darte una recomendación en un directo, en un vídeo rápido de aquí de Instagram. ¿Vale? A ver, ¿qué más preguntas teníamos por aquí? ¿Qué necesitas saber exactamente sobre ese dolor lumbar para poder dar con lo que uno necesita? Pues lo primero y más importante, por un lado, en este caso, si tienes una enfermedad, por ejemplo, hay distintas enfermedades que pueden, en este caso, generar dolor lumbar. Artritis reumatoide, cáncer, problemas digestivos, etcétera, etcétera. Lo primero sería descartar esas enfermedades que en la mayoría de las ocasiones no vamos a tener, y esto lo repito porque es importante, en la mayoría de las ocasiones no vamos a tener una enfermedad grave cuando tenemos dolor lumbar, son casos muy aislados, muy puntuales. Por otra parte, si tenemos dolor lumbar, habría que ver exactamente cómo se mueve tu cuerpo, es decir, en qué posiciones tienes dolor, qué flexibilidad, movilidad y fuerza tienes en tus músculos, en tus articulaciones, cuánto tiempo llevas con el dolor, si ese dolor es muy intenso, si es un dolor leve y llevadero. Es súper importante entender todos estos factores para saber más o menos de dónde puede venir el dolor, porque prácticamente nunca, salvo que sea una enfermedad, podemos saber a ciencia cierta, al 100% el origen de ese dolor. Es una mezcla normalmente de varios factores, ¿vale? Puede ser una mezcla de sedentarismo, mala alimentación, malos pensamientos y creencias, dependencia hacia las pastillas, masajes y tratamientos médicos, puede ser también causado por falta de ejercicio físico, falta de fuerza. Hay muchos factores que influyen en el dolor lumbar. Entonces, la clave de todo sería saber qué factores son los que más están contribuyendo a que tú tengas ese dolor, que normalmente esto se conoce con una valoración por parte de un fisioterapeuta, entrenador o en este caso un médico deportivo rehabilitador, y a partir de ahí pues trabajar para conseguirlo. Y tengo el 26 en la unidad del dolor y tengo el 16 cita con la unidad del dolor. En ese caso, Loren, poco puedo decirte con respecto a esta situación. Te mando disculpa, te mando mucho ánimo. Espero que pues en la unidad del dolor te puedan echar una mano, te puedan ayudar por ahí. Y nada, si necesitas cualquier cosa, pues estoy por aquí para que me puedas preguntar. El abdomen y glúteos son el sostén del cuerpo, hay que fortalecer esas zonas para ayudar a ese dolor. Esa es una de las cosas precisamente que la mayoría de la gente no tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas personas con dolor lumbar dependen o utilizan fajas a diario, cosa que no tiene ni pies ni cabeza, porque el ser humano, el cuerpo humano ya tiene una faja natural, que son el abdomen, los glúteos, la musculatura que se conoce como del core. Esos músculos ya deben de servir como faja natural para proteger, cubrir esas zonas. Al final, esa musculatura que tenemos ahí funciona como si fuese un chaleco antibalas. Si tú el chaleco antibalas no lo fortaleces, no lo tienes cuidado, no lo tienes en buenas condiciones, lo que va a pasar es que a lo mejor te puedan pegar un tiro y te maten. Lo mismo pasa con el dolor lumbar. Si tú esa zona la tienes muy débil, muy frágil, no tienes fortalecidos los músculos, es más habitual o tienes más probabilidad de que aparezcan los dolores. Entonces, de corazón, te digo y te recomiendo desde ya que una de las claves o de las partes, en este caso importantes, para poder mejorar un dolor dentro de la zona lumbar es fortalecer la musculatura. No es ni lo único ni lo más importante que tenemos que hacer, pero es una de las partes importantes para poder recuperar ese dolor y estar en mejores condiciones, ¿vale? A ver qué tenemos por aquí. Escríbemelo mejor, Loren, por mensaje privado, ¿vale? Que por aquí lo pierdo. Escríbemelo por ahí arriba, ¿vale? Te metes en mi perfil, haces clic en el nombre, lo que pone ahí, y ya me escribes un mensaje privado. Y si el dolor no es lumbar, sino centrado en la sacroiliaca, también hay que hacer ejercicios concretos, desde luego que sí. A ver, lo primero, como siempre digo, es descartar, por ejemplo, enfermedades que puedan causar ese dolor, ya sea en la zona lumbar o en la zona sacroiliaca, pero desde luego que sí. La mayoría de los problemas, tanto a nivel lumbar, a nivel sacroiliaco, a nivel de coxis, a nivel en este caso de las propias piernas, suelen deberse a problemas relacionados con los hábitos de vida, es decir, falta de ejercicio físico, falta de salud a nivel músculos, huesos, articulaciones, mala alimentación, mal descanso, mucho estrés, a nivel general, ¿vale? Tiroiditis también contribuye al dolor, puede ser uno de los factores, por ejemplo, que contribuye al dolor. No es el más importante y tampoco es el en el que nos tenemos que centrar en la mayoría de los casos, pero también puede ser uno de los factores que pueda cursar o que pueda provocar que aparezca ese dolor, ¿vale? No sé si tenemos alguna duda más por aquí, si no vamos dejando el directo, porque la verdad que ha estado bastante interesante, hemos respondido dudas muy chulas, muy buenas.
¿vale? Pues si tenéis alguna duda, dejadla por aquí y vamos terminando el directo. Voy a dejar eso ahí. Vale. Nos comenta Mamen. Me duele en la parte derecha de la línea de la cintura. ¿De qué puede ser? Es como un pinchazo que quita el aire cuando me agacho. Pues, como siempre comento, es realmente difícil, por no decir imposible, sin hacer una valoración, sin conocer un poco más en detalle tu situación y tu caso, poder decirte a qué se debe exactamente. Pueden ser varios factores, varios motivos. Lo más normal, si solo te ha ocurrido en un momento puntual, es que no haya nada grave, que no haya nada serio y que se deba a una alteración, por así decirlo, a nivel del sistema nervioso, que no es nada grave ni muchísimo menos. Pero por norma general es difícil poder darte una respuesta concisa, una respuesta clara sobre por qué se ha producido ese pinchazo sin conocer más tu situación en particular. Y algo que tenemos que entender, que esto es algo que siempre trato de comentar, es el hecho de que a problemas complejos de salud no podemos buscar soluciones rápidas y directas. Es decir, si tú tienes un problema que es, por así decirlo, un poquito más grave, que llevas mucho tiempo con él, con una respuesta que yo te pueda dar por aquí, va a ser prácticamente imposible que te pueda decir exactamente cuál es el origen del problema o a qué se debe ese problema. A problemas, por así decirlo, serios y específicos necesitamos, en este caso, diagnósticos, valoraciones serias y específicas, ¿vale? Y nada, voy a ir cortando por aquí el directo porque justamente estoy viendo que se me va a acabar la batería del teléfono móvil, así que chicos, chicas, espero que os haya gustado mucho el directo, espero que haya podido responder pues algunas de las dudas que teníamos por aquí, espero que más o menos pues hayan quedado claras bastantes cosas y que al final pues entendamos lo primero y más importante, y es que el ejercicio físico debe formar parte de nuestro día a día y de nuestra vida si queremos recuperarnos de ese dolor. No hay otra opción. El ejercicio físico debe formar parte de nuestra vida sí o sí. No hay otra opción, ¿vale? ¿Qué ejercicio tengo que realizar? Pues va a depender un poco de cuál sea tu situación, de tus limitaciones, del tipo de dolor que tú tengas, del tipo de lesión, entre comillas. Entonces el ejercicio se debe adaptar a cada persona, pero hacer ejercicio es obligatorio. Hacer ejercicio tienes que concebir lo que es como lavarte los dientes, como ducharte, como comer, como irte a la cama a dormir por las noches. Tienes y debes hacer ejercicio. Sí o sí. Sí o sí. Que tengo más dolor y no puedo moverme o no puedo caminar mucho, haces ejercicio en la cama. Que tengo dolor desde hace muchos años, haces ejercicio en el suelo aunque sea. Que no tengo ayuda de un profesional, pides ayuda a un profesional. Que yo es que tengo una trocanteritis, una inflamación del sacro, un dolor en las piernas, una ciática, un dolor lumbar, haz ejercicio físico. Tienes que hacerlo sí o sí si te quieres recuperar. Las personas que viven sin dolor y las personas que se encuentran en buenas condiciones y se recuperan de su dolor y de su lesión no son las personas que más reposo hacen, que más pastillas toman o que más sedentarias son, sino que son las personas que hacen ejercicio físico adaptado a su situación, y que mantienen el compromiso y la constancia con los ejercicios que hacen, simple y llanamente, ¿vale? Así que bueno, espero que con este mensaje haya quedado perfectamente claro que el ejercicio tenemos que hacerlo sí o sí si queremos recuperarnos del dolor, ¿vale? Así que nada, de nuevo, muchas gracias a todos y todas por pasaros por aquí. Si tenemos alguna duda, alguna pregunta, pues me la puedes dejar por aquí arriba, por mi perfil, que estaré encantado como siempre de echarte una mano y ayudarte a que te recuperes, ¿vale? Así que nada, feliz tarde para todos y nos vemos muy pronto con nuevo contenido. Adiós, que tengáis buena tarde.